Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poder y en misión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lean conmigo el verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Oremos. Padre y Dios que estás en los cielos, estamos un grupo de tus hijos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Señor, gracias, mientras tus siervos se están gozando allí en el templo central, Señor. Nosotros aquí, todo tu pueblo, Señor, en este día, estamos también delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por lo que podemos estar. Gracias, Señor, por los que escuchan esta palabra a través de los medios, Señor. Pedimos que nos edifique, que nos bendiga. Mi vida, Señor, pongo en tus preciosas manos una vez más, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, con tu buen espíritu, Dios del cielo, glorifícate, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Señor, convenciendo por tu Espíritu Santo de la necesidad a tomar decisiones en favor de Dios, en favor de su obra, Señor. Oh Dios mío del cielo, si en este día hubiere alguien indeciso, Señor, que el Espíritu de Dios esté obrando en su vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Con una alabanza bien fuerte en su labio puede sentarse. Decididos a servir a Dios. A través de las páginas de las Sagradas Escrituras vemos la manera maravillosa como Dios llamó a hombres, también a mujeres, para que le sirvieran, pero Él nunca obligó a nadie. La decisión está en nosotros. Eso es lo maravilloso, hermano, que cuando hablamos de decisión es porque Él nos ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros, los seres humanos. Hay muchas personas que seguramente están ocupando o haciendo alguna labor, algún trabajo. Unos lo hacen por necesidad, otros por obligación. Alabado el Señor. Pero en esta gran empresa no se nos obliga, se nos da una libertad, tanto de Dios como de nuestros directivos. Uno tiene que verlo de esa manera, lo siente. Dios pone el sentir, Dios llama, pero a nadie, hermano. Uno, cuando decimos que en las páginas de la Biblia Dios llamó de diversas maneras. No, Dios no tiene un solo molde ni una sola forma de llamar, sino a cada uno de acuerdo a como sea, porque todos los seres humanos se ha comprobado científicamente que somos diferentes. Gracias a Dios por eso, hermano. Tenemos como un código cada uno que ni siquiera es parecido. Qué tremendo que es nuestro Dios. Aún siendo miembros de una misma familia, hermanos, hijos de los mismos padres, cada uno es diferente.
Entonces Dios nos habla, pero uno decide. Gloria al Señor. Hubieron llamados de parte de Dios a personas que fue una forma un poco extraña, pero que algo sucedió. Me llama mucho la atención del llamado del profeta Eliseo. Antes de serlo era un agricultor, un hombre que cultivaba el campo, y en eso estaba cuando pasó el profeta Elías y le tiró el manto por arriba y siguió, porque no dice que hubo un diálogo así como una verdad, que el profeta Elías le hubiera persuadido, le hubiera tratado de convencer, le hubiera ofrecido muchas cosas. Sencillamente tiró el manto. Esa fue la guianza que Dios le dio para hacerlo, e inmediatamente Eliseo sintió el llamado y respondió. La decisión fue ahí mismo, inmediata, y le pidió a mismo Elías, le dijo: permítame. Y él dice allí la palabra que mató los bueyes con la madera del arado, hizo el asado, asó la carne, le dio a la gente que estaba trabajando con él, se despidió de sus familiares y siguió a Elías, no comenzando inmediatamente su ministerio, sino sirviéndole, colaborándole. O hasta años más tarde, cuando Dios se quiso llevar al profeta Elías, y entonces allí él estaba dispuesto a tomar la posta. Bendito sea el Señor. Pero no quería ser sencillamente uno más del montón. Él quería marcar la diferencia. Por eso en la petición que se le concede hacer antes de que el profeta Elías fuera llevado al cielo, él pide que una doble porción del Espíritu de Dios fuera sobre él. Seguramente él veía la necesidad, hermano, y es que debemos entender que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada por más deseos que tengamos. Hay oposiciones fuertes, hermano, hay cadenas fuertes, hay murallas satánicas y tantas cosas, hermano, que tratan de detener la obra de Dios. No es con fuerzas humanas. Yo quiero decirle algo en esta mañana, hermanos. Cuando Dios pone una palabra en nuestro corazón, es porque hay la necesidad. Y en este día, como les dije al inicio, Dios tiene un propósito de hablar a nuestras vidas. No se distraiga, usted recibe esta palabra en este día de parte de Dios, hermano. Porque qué lindo, hermano, es tomar una decisión en el momento justo. Alabado sea el nombre del Señor. Seguramente en la vida, en el transcurso de nuestra vida, se toman muchas decisiones. Hay unas que son simples, otras son muy importantes, hermano. Y de acuerdo a la decisión del momento será nuestro futuro, hermano. Hay personas que más adelante, cuando han fracasado, dicen: me equivoqué, lamentablemente fracasé porque tomé una mala decisión. Hay gente que, por ejemplo, tomó la decisión de vender su casa. Yo diría que el que tiene una casa, a no ser que compre otra, es una mala decisión de vender su casa. Porque en este tiempo, hermano, o en todos los tiempos, por lo menos tener un techito propio es algo importante. Digo, han habido personas así que venden lo que tienen y se quedan y gastan el dinero. ¡Qué mala decisión! Otros toman una mala decisión de renunciar al trabajo antes de tiempo por algún enojo con el patrón, por algo que no les salió él, y después quedan sin trabajo y ¡ay, qué mala decisión que tomé! ¿Usted alguna vez habrá escuchado eso? Hay otros que se apresuran en el aspecto sentimental y no esperan en Dios. Ha pasado casos inclusive dentro de las iglesias cristianas de jóvenes que tomaron la decisión de casarse, pero apresuradamente. Si bien es algo que debe ser y que es aprobado por Dios y que es bueno, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y el matrimonio ha sido constituido por Dios. Dios mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿cuántos no esperan en el tiempo de Dios y después tienen que lamentar toda la vida? Pero yo creo, hermanos, que cuando cada uno de nosotros tomamos una decisión por el Señor, no hay el más mínimo riesgo de después lamentar. De ninguna manera. Porque todos los que nos hemos decidido por el Señor, nos ha bendecido, nos ha llevado de victoria en victoria. Oh, alabado sea el Señor. Aquí encontramos en el pasaje que hemos leído en este día, es la
parte final, la recta final de la vida del apóstol Pablo, hombre de Dios, que en las páginas de la Biblia encontramos tanto que aprender de él. Alabado el Señor, amén. Justamente hay casos de personas que fueron usadas en las manos de Dios y que uno no entiende por qué le sucedieron cosas o por qué de esa manera tuvieron que inclusive estar los últimos años de su vida. Mire que cualquiera de nosotros, especialmente los que trabajan en un trabajo secular, aspiran un día a hacer algunos ahorros cuando llegue la vejez, o por lo menos jubilarse y decir: voy a vivir los últimos años de mi vida tranquilo, ¿cierto? ¿Usted desea eso? Porque no creo que alguien esté pensando, bueno, que los últimos días de mi vida sean los peores. No, uno creo que todo es algo muy natural y está tranquilo. Pues yo creo que los que le sirven al Señor y le servimos al Señor, también deseamos de alguna manera terminar bien, sirviéndole a Dios fielmente. Y cada uno tiene su pensamiento, su deseo. Por lo menos cuando yo comencé la vida cristiana, empecé a sentir el llamado de parte de Dios, y uno no sabe a ciencia cierta muchas cosas que al transcurso del camino Dios le va enseñando. Y en esos días pues escuchaban y habían grandes predicadores, como en todo tiempo, de pronto surgen que reúnen multitudes, que llenan un estadio, y yo deseaba ser así, ser predicador de multitudes. Pero al pasar los años he cambiado de parecer o de pensamiento. Mi meta es serles fiel a Dios hasta el final, aunque sea sirviéndole al Señor con una pequeña manada, porque al cielo no vamos a ir por ser pastores de multitudes, hermano. Hay una palabra que el Señor dice: bienvenido siervo y fiel. Así que al cielo tampoco se va por un cargo que uno tenga en la iglesia. Los cargos son pasajeros mientras estamos aquí, hermano. Allá se va por ser fiel al Señor, por vivir en santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y creo que todos tenemos ese deseo en común de ser fiel a Dios. Yo creo que no hay ninguno aquí en esta mañana que esté pensando que los últimos días de su vida sean los peores. No, uno, aunque hayan pasado los años, debe anhelar de que los últimos días de su vida sean los mejores en el servicio del Señor. Y entonces vemos al apóstol Pablo, un hombre tan entregado, tan esforzado, hermanos, con un ministerio como pocos, y ahora está entre cadenas. Esto es tremendo, hermano. Ahora está como prisionero, y el testimonio que está dando acá delante de personas importantes, como era el gobernador, el rey, es contando sus testimonios de lo que Dios había hecho. Y qué bueno, hermano, que a pesar de las cadenas, que a pesar de las dificultades, no apaguen el llamado, no apaguen, gloria al Señor. ¿Cómo es que uno ha llegado hasta ahí? ¿Cómo es que Dios ha tenido misericordia? Porque algunos le sirven a Dios cuando las cosas marchan bien, cuando todo está bonito. Pero, hermano, en la vida cristiana también hay espinas en este camino que transitamos, y hay veces algunos se quedan en esa etapa de la vida. Dicen: no puedo, mejor dejémoselo a otro. Y es aquí lo vemos, mi amado hermano, alabado sea el Señor. Lo vemos en este momento crucial de su vida, aleluya. Y qué bueno, hermano, que él está contando, testificando de su llamado, de la obra que Dios hizo, que esto no fue ni siquiera una elección de él. Él no estaba en esto, él no estaba buscando esto, hermano. Es que nadie puede decirme: yo buscaba. Es más, el que anda buscando un lugar, así no funciona, hermano. Usted no se ha dado cuenta, hermano, que las bendiciones o los lugares donde Dios nos pone, cuando no lo buscamos es cuando se puede hacer mejor. Porque eso se trata desde el lado de la humildad, desde el lado de la dependencia de Dios. Yo quiero decirle, hermano, por gracia del Señor hasta aquí Dios me ha ayudado, y nunca he buscado ni nombramientos, ni promociones, ni nada de eso.
Pero hay otros que sí, están allí, hermano, y hasta se disgustan y se enojan cuando no lo nombraron. Claro que ellos no están aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Y eso lo sabemos muy bien. Alabado sea el Señor. Mire, mi amado hermano, hay personas que están o que son muy indecisas en la vida. Cuando alguien está claudicando es porque no está seguro de una cosa o de la otra. Un punto intermedio afecta la vida de una persona, porque usted sabe que el tiempo no se puede detener. El tiempo va pasando. Usted habrá conocido personas que no se han proyectado, que no han tomado una decisión, que no han enfocado sus vidas a hacer algo. Ni estudian, por ejemplo, pero ni tampoco trabajan. ¿Ha conocido a clase de ese tipo de personas? Pero, quizás no, pero hay muchos de ellos. Y van creciendo y los padres preocupados porque está bien cuando son chicos todavía, pero ya llegan los 18, los 20 y el tiempo va pasando, y algunos hasta los 30 y algunos más grandes todavía, y no se deciden, están esperando no sé qué. Alabado el Señor. Yo he visto algo más también que quiero añadir a esto, y es: en las iglesias hay mucha gente indecisa en formar un hogar, y esperan y esperan y esperan. No es bueno casarse muy joven, pero tampoco dejar, hermano, que la vida se vaya. Alabado sea Dios. Y algunos dicen que es que no es la... Me acuerdo allí en Bogotá, en la casa de un pastor, estábamos hablando y surgió el tema. Dos hermanas, una de ellas fue una colaboradora nuestra cuando pastoreábamos allá, y salió el tema. Y yo le digo, no es que no sea la voluntad de Dios, lo que pasa es que están pensando, o son muy exigentes, hablando de la dama o la señorita, o son muy exigentes, o no toman las cosas de Dios en serio. Sí, porque a veces son demasiado exigentes y le ponen condiciones a Dios y describen su príncipe azul y nunca llegó. Y a veces los varones también buscan la mujer perfecta y no la encuentran, porque no la hay. Ni hay hombres perfectos ni mujeres perfectas. Otros buscan por sus ojos, pero no buscan en la guianza de Dios. En estos días nos hablaba la palabra de este tema. En tiempos anteriores, hermanos, se pagaba un precio. Uno algo de experiencia tiene en esto, hermano. Pagar un precio, buscar a Dios. No me deje equivocar, Señor. Entonces, están indecisos allí en la iglesia. Hay muchachos que tienen orando 1, 2 y hasta 3. Eso no es aprobado por Dios, hermano, por su palabra. Un joven serio que desea formar un hogar busca a Dios y no está indeciso. Hasta tiran la monedita a ver. Podemos alabar el nombre del Señor. Estamos hablando de estar decididos por Dios, pero les digo esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay mucha gente indecisa, y cuando alguien está indeciso es porque no sabe, no está seguro a qué lado inclinarse. Le pasaba al pueblo de Israel en el tiempo, citando otra vez al profeta Elías. Estaban los profetas de Dios que en medio de tremenda persecución predicaban que Jehová era Dios, y estaban los profetas falsos que predicaban que Baal era Dios. Había mayoría y más libertad, y tenían el apoyo del rey a la falsedad, que decían que Baal era Dios, que había que adorar a Baal, hermano, y estaban allí. Algunos iban al culto de Baal, pero no estaban muy convencidos que Baal era Dios. Cuando podían iban al culto de Jehová, pero tampoco estaban convencidos del culto a Jehová. Y es cuando el profeta de Dios se para, hermanos, y les hace un llamado y les pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues hay que servirle, pero si Baal, y en pos de él.
Pero esto no se puede estar en un punto medio. ¿Qué hago? Hay que tomar una decisión. Eso corre por nuestra cuenta, hermano. Dios hace una parte, pero nosotros, la Biblia nos dice que del hombre son las disposiciones del corazón. Alabado sea Dios. Tiene que ver mucho para tomar decisiones, hermano, en pos del Señor y en pos especialmente del servicio. Porque quizá usted me diga: yo ya me decidí, lo creo, usted aceptó a Cristo, su vida le pertenece al Señor, pero estamos hablando de tomar esa decisión para servirle a Dios. Usted sabe que la visión de esta obra y de toda obra que desea seguir adelante, que desea ganar almas para Cristo, alabado sea Dios, y no quedarse entre las cuatro paredes, sino extenderse. Y hablamos o escuchamos, hermano, que hay mucha necesidad, que las puertas están abiertas, pero que faltan los obreros. En todos los países, hermano, hoy hay crisis por el tema laboral. Hay mucho desempleo. En los países donde en años o décadas anteriores la gente migraba a esos lugares porque encontraba un futuro, ahora, hermano, es tremendo. Y lo que escucha uno en la noticia es que el desempleo está creciendo y está creciendo. Y hay muchas personas desocupadas. Pero en la única empresa donde siempre hacen falta los obreros es la obra del Señor. Y no es porque Dios no llama, es porque la gente no le quiere obedecer, hermano. Oh, alabado sea Dios. Y esto tiene que ver mucho con la conversión que uno tenga, con el encuentro que uno tenga con el Señor desde el momento que se encuentra con Él. Aleluya. Se toma esa decisión cuando hay algo, hermanos, que lo marca de la manera como se conozca al Señor. Porque hay gente que está en la iglesia y no ha conocido al Señor profundamente. ¿Usted sabía eso? Inclusive puede llegar a suceder lo siguiente: hay gente que predica y ministra sin haber conocido a Dios. ¿Sabía usted eso? Al profeta Samuel o al joven Samuel, antes de ser confirmado en su ministerio, le pasaba justamente esto. Conocemos bien la historia, lo que pasó con él. Él es producto de un milagro, porque Dios hace milagros. Su madre, una mujer fiel a Dios, se lo pidió con una oración agónica y Dios lo hizo. Entonces, él fue dedicado a Jehová, al servicio de Jehová, por decisión de sus padres, no por decisión propia. Aleluya. Y él fue llevado al templo, donde se quedó allí, fue separado de su familia, de sus padres, después de sus hermanos, porque la Biblia dice que hubieron más hijos de este matrimonio. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, mas sin embargo no conocía la palabra de Jehová. Dice que la palabra de Jehová no le había sido revelada, ni conocía a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Uno tiene que examinarse bien si verdaderamente uno ha conocido profundamente al Señor. El servir. El día jueves, nuestro pastor Gustavo dio una palabra muy importante que quiero recordarla. Y es que él ponía el ejemplo de un edificio y dice: el construir un edificio, el que alguien ayude a construir un edificio, no significa que sea parte del edificio. Y usó como ejemplo las herramientas o un andamio. El andamio ayuda a construir el edificio, se utiliza, pero no es parte del edificio. Tremendo, ¿no? Se puede estar ministrando, se puede estar activando, como se dice comúnmente, y no haber conocido a Jehová. Eso le pasa a mucha gente. ¿Y sabe qué sucede? Dios respalda su palabra. Dios respalda, porque ¿cuántos predicadores hay, hermano, que hablan de la grandeza de Dios? Y Dios respalda esa palabra, porque nunca Dios defrauda la fe de nadie, hermano. Se escucha que Dios hace un milagro, que Dios sana, y el que está allá cree esa palabra y es sanado. Cree que Dios bautiza con su Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo. Cree
que el Señor salva, y el Señor salva a ese perdido que viene a Él. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Depende mucho, mi amado hermano, de las decisiones que nosotros tomemos, de cómo conocemos al Señor. Hay veces, y hoy se utilizan muchos métodos antibíblicos para presentar al Señor. Me acuerdo una vez que yo estaba comenzando mi vida cristiana, y algún joven de una congregación, pero yo conocí al Señor de joven, decía, nosotros, y me presentaba la forma como ellos, o los métodos como ellos usaban para ganarse a otro joven. Y si bien no es que del todo se descarte estas cosas, pero conocen al Señor en un ambiente simple, en un ambiente que no hay un impacto, no hay algo profundo. Decía, mire, nosotros armamos un partido de fútbol y de paso le hablamos al joven inconverso de Cristo. Entonces, ese nuevo convertido supuestamente conoció al Señor allí jugando a la pelota con otros muchachos, pero no hay algo profundo, hermano. No hay algo que los mueva, no hay algo que los sacuda, no hay algo que les haga traer convicción de pecado, hermano. No hay algo que les diga que somos pecadores delante de Dios. Entonces, conocen un evangelio, hermano, muy, muy simple, algo que no transforma, algo que no cambia. Luego vienen a la congregación y lamentablemente, hermanos, sin hablar mal de nadie, hay muchos ministros que no enseñan la palabra, que no enseñan la verdad, que no le importa, lo que les importa es contar cabezas, multitudes, números. Y todavía más si esa persona es importante o tiene un pasar económico importante, entonces allí, no, dejémoslo como está. Lo bautizan, pasa a activar, hermano, sin un cambio en su vida. Esto que le digo, hermano, es porque lo hemos vivido y lo hemos visto. Y hay gente que ha pasado por nuestros templos y de repente se han ido porque no se han sujetado a la palabra, porque llevan una vida todavía, hermano, sin convertirse. Mire, hay lugares, hermano, donde les bautizan y los ponen a activar sin ni siquiera haberse casado. Viven en concubinato. Así están sucediendo las cosas, hermano, en muchos lugares. Entonces, pues para muchos es un evangelio fácil, pero no es el que Dios ha dado en su palabra, o Dios nos manda. Pero lo que vemos, hermano, de Pablo el apóstol, es que él conoce a Dios en su conversión. Fue algo tremendo, fue algo poderoso. Y yo le digo en esta mañana, Dios no ha cambiado. Yo no sé usted, hermanos, pero yo no sé usted qué siente, qué desea, pero según las páginas de la Biblia, según el testimonio que Dios da en su palabra, hay cosas mayores que todavía no hemos visto. Yo no sé si usted se ha resignado a llegar hasta el final de su vida así, pero debe haber en nosotros, hermano, una esperanza, un deseo de que se manifieste el poder de Dios en su plenitud. Oh, alabado el nombre del Señor. Yo me acuerdo siendo un niño. Mi padre, yo les cuento, hermano, que nací en una familia religiosa, pero mi padre iba a algunos cultos, inclusive cuando este servidor todavía no había nacido, y él nos contaba en una de las iglesias allí de esa ciudad que estuvo en algún culto, y eso le quedó grabado a él. Dice, se paraba el predicador y había un discernimiento de espíritu. Alabado sea el Señor. Y comenzaba a señalar quizás por el vestido, que el hermano que está vestido así, la hermana le está pasando esto y esto. Luego la gente pasaba y sin tocarlo, porque hoy en día hay una costumbre de tumbar la gente, les ministran y le ponen, pero los empujan. Dice que extendía la mano y la gente caía. Siendo mi padre inconverso, contaba esas cosas. Tenemos el testimonio de la palabra. El caso de Ananías y Zafira.
le mintieron este matrimonio al Espíritu Santo de Dios. Y quisieron hacerlo con el apóstol que estaba allí. Se pusieron de acuerdo a este matrimonio para mentir. ¿Y qué le pasó? Usted lo sabe, hermano. Oh, gloria al Señor. Quiero decirle, hermano, que desear que el poder de Dios se manifieste en su plenitud, no cualquiera puede estar dentro, hermano. Hay que caminar con sinceridad delante de Dios. Oh, alabado el Señor. Porque hoy cualquiera entra, y aunque es la voluntad de Dios que todo el mundo sea salvo, hermano, alabado el Señor, pero debe haber una transformación, debe haber un cambio. Dios, hermano, su palabra nos muestra su poder. Oh, alabado el Señor. Nos dice la Biblia, hermano, porque justamente en esta etapa de su vida, Pablo como prisionero fue llevado de un lado a otro, hermano, fue tremendo. Inclusive buscaban algunos de ellos que Pablo le diera dinero para dejarlo en libertad. Era la voluntad de Dios pasarlo por este proceso. Era la voluntad de Dios, porque él quería ir a Roma y de ahí ser encaminado a España. Ese era el deseo que tenía el apóstol Pablo. Hermano, y uno se pregunta por qué Dios permite cosas, ¿no? ¿Acaso no se merecía este siervo de Dios que hubiera podido comprar un pasaje en primera clase en esos barcos que viajaban en ese tiempo? Sí, hermano, lo merecía. Más que eso merecía. Pero mire Dios cómo quiso llevarlo, hermano, como prisionero. Alabado el Señor. Fue la voluntad de Dios. Inclusive trataron de utilizar alguna forma como de evadir, porque cuando él iba camino a Jerusalén, un profeta habló que así los judíos atarían en Jerusalén al varón de quien era ese cinto. Los hermanos trataron de persuadirlo que no fuera a Jerusalén, pero él dijo: no, si yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Cristo. Y allí en Jerusalén, cuando llegó, los apóstoles, los hermanos trataron de decirle: mire, trate de hacer las cosas, porque aquí se dice que tú enseñas en contra de la ley, lo cual no era así, alabado sea el Señor. Pero los judíos, como no, los que no creen, van a querer levantarse, así que trate de cumplir sus votos según la ley. Con eso van a pensar que nada sucede. Pero qué va, hermano, cuando hay un plan de Dios, nada se puede evadir. Y él está allí como prisionero, mi amado hermano. Gloria al Señor. Y lo llevan de un lado, lo llevan a otro, y en todo lugar donde él iba, va contando lo que Dios había hecho en su vida. Es que lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano, eso no se puede desaparecer de un día para otro. Eso no puede olvidarse de un día para otro. Y eso debe avivarse con la ayuda del Señor. En el capítulo 22 dice allí la palabra. En este caso está hablando ante la multitud de judíos, y él dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y allí pone de testigo al sumo sacerdote. Pero en el versículo 6 dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aleluya. Está contando lo que él vivió, hermano. ¿Sabe por qué hay gente que hoy no se decide, hermano? Porque conocen al Señor superficialmente. Vienen, oyen al predicador de que Dios es grande y dicen: sí, y es bueno tener fe. Pero, hermano, hay otro paso que hay que dar. Es que no solamente uno debe conformarse con oír, sino experimentar esa realidad en su propia vida. Entonces, de acuerdo a esto, uno puede decidir, no estar dejando pasar el tiempo y esperando o permitiendo que la duda vaya tomando ventaja en nuestro corazón. Hermano, cuando se conoce a Dios de una forma profunda, es fácil decidirse, porque uno sabe que Dios no le va a fallar. Hay una idea que dedicarse a servir al Señor es pasar hambre, es empobrecerse, es estar arruinado. Eso es falso, hermano.
Dios se lo puede pasar un momento de prueba, pero Dios siempre bendice, hermano. Dios siempre provee para nuestras necesidades. Yo llevo casi 25 años sirviéndole al Señor en el pastorado y nunca Dios me ha dejado. Puedo decirlo, hermano, que Dios es fiel. Su palabra se cumple. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él dijo un día: el obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario. Si usted sirve a Dios, hermano, si usted sirve a Dios, hermana, Dios es el mejor patrón. Dios es el que mejor paga. Oh, alabado sea el Señor. ¿Cuántas empresas, cuántos lugares de trabajo hoy despiden a sus empleados y no les dan lo justo que por ley les corresponde? Pero Dios, hermano, no se queda con un centavo. Si usted trabaja para Dios, hermano, no dice la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos y no desmayamos, segaremos y no desmayamos. Y Dios, yo diría que paga con intereses. Dios paga. ¿Sabe qué dice el Señor? Que Él da medida buena, remecida y apretada. Algunos no entienden esos términos porque antiguamente los granos se vendían, se negociaban por medidas. Alabado el Señor. Les cuento algo: yo fui agricultor de café. ¿Sabe que nuestro país es un país cafetero? Y cosechaba, no en grandes cantidades, pero algo se cosechaba. Y el café seco, ya cuando sale a la venta, es liviano. Entonces son unas bolsas grandes, postales se le llama allá en mi país, de esta altura, no estoy exagerando. Tiene que ir una medida precisa cada bolsa esa para llevarlo a la federación donde se vende, Federación de Cafeteros. Y entonces, si usted echa trasvasa el producto en esa bolsa, no da la medida. Entonces, ¿sabe qué hace el que está pesando? Pone el café allí, lo agarra y lo mueve para que los granos se acomoden y le queda espacio para poner más. Alabado el Señor. Por eso hay algunos términos que quizás algunos no entienden en la Biblia, donde dice que da medida buena, remecida y apretada, para que entre completa la medida. Alabado sea Dios. Ese es Dios, hermano. Dios es el que mejor paga. Por eso, si usted en este día, hermano, porque Dios sabe, Dios da la palabra. Yo he entendido algo, hermano. Aunque sea por una persona que Dios quiera obrar, que Dios quiera hablarle, que Dios quiera tratar, Dios da su palabra, Dios da el mensaje. Ahora, todos necesitamos que Dios nos hable, porque aunque ya estemos sirviendo al Señor, oh, aleluya, no significa que ya terminamos, hermano. Mientras nos queden fuerzas, seguramente, y seamos fieles a Dios, Él todavía, hermano, cuenta con nosotros. Él todavía nos necesita. Tenemos que rendirnos a los pies del Señor y decir: aquí está mi vida, alabado sea Dios. Entonces, dice la palabra que vio una luz, hermano. La palabra nos dice que sobrepasaba esa luz a la del sol. Aleluya. Hermano, ¿cuánto deseamos que esas maravillas se manifiesten en estos tiempos? ¿No cree usted, hermano, que es lo único que sacudirá estas naciones, hermano? Hechos poderosos de Dios. Y si todo el pueblo del Señor nos unimos a clamar, a pedirlo, a desearlo. Usted tiene la sana doctrina, yo la tengo, amamos al Señor, pero no nos conformemos con esto, hermano. El Señor le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Jeremías, hay cosas grandes, hay cosas ocultas que tú no sabes todavía. Yo las revelaré a medida que tú clames. Pueblo de Uruguay, alabado sea el Señor. No se conforme con lo que ahora tiene. Lo que ahora usted tiene solamente es una pequeña muestra de lo que Dios quiere hacer con su vida. Créalo. Y comience, y especialmente los jóvenes. Los jóvenes tienen un futuro tremendo. Oh, aleluya. Yo sé que hay jóvenes con los cuales Dios cuenta. Me alegro mucho ver a los hijos de los pastores Martínez involucrados.
en este servicio a Dios. Me gocé anoche cuando el hijo de nuestro hermano Narváez, olvidó su nombre, el que cantó, nos hablaba de sus 10 hermanos y con él 11, estando en los caminos del Señor. Qué victoria grande, qué bendición grande. Qué lindo es cuando vemos un joven, porque no se necesita. Hay algunos que pensaban que un testimonio impactante era que alguien pasara y dijera: mire, yo bajé hasta lo más peor, bueno, tantas cosas que se dicen, y que Dios, bueno, eso es un testimonio lindo, pero es un testimonio mucho más maravilloso aquel joven que se guarda para Dios, que desde la cuna se ha levantado para Dios, que puede ser: llegué a joven, adulto, y me he mantenido en medio de tanta cosa que hay en este mundo, hermano. Y Dios cuenta con los jóvenes. Y esto no es emocionismo, hermano. Esto es una gran realidad. Aleluya. No significa, porque escuché una frase de un político que me pareció sabia y la quiero citar en este día. Decía que no se necesitaba, para que los jóvenes surgieran, tirar todos los días un viejo por la ventana. La escuché y dije: qué importante, porque hay que unir la experiencia, la solidez, con el entusiasmo, con la fuerza, hermano, y se va a formar un equipo tremendo. No significa que los jóvenes, porque el joven es muy impulsivo, muy acelerado, y estamos los viejitos que ya hemos transitado un camino. Ya, detente un momentito. Y todo lo necesitamos, hermano, para la gloria de Dios. Oh, alabado sea el Señor. Pero esas cosas, hermano, que Dios quiere hacer en los postreros días, Él las hará, porque si la iglesia nació con gloria, mucho más con gloria será levantada. Y la venida de Cristo está a las puertas. Y hermano, Él no puede venir así como está la iglesia, indiferente, durmiendo, tranquilos. Algo grande tiene que suceder, pero tiene que empezar por nosotros, hermano. Anhelar esas cosas grandes, anhelar esas cosas poderosas. Yo no me conformo, hermano, así como estoy. Oh, aleluya. Tampoco en nuestra oración no debe ser que Dios muestre su gloria y que otros lo hagan. Hay que decirle: Señor, yo quiero estar dentro, yo quiero ver tu gloria, yo quiero sentir tu gloria, yo quiero ser parte del último y poderoso avivamiento que Dios traerá, porque Dios lo prometió. Hay una lluvia tardía, hermanos. Oh, aleluya. Y cuando descienda esa lluvia tardía, no va a ser una lloviznita como la que cayó esta mañana. No va a ser unas 3 gotitas, hermano. Va a ser una tormenta, va a ser un aguacero. Alabado sea Dios. Se va a escuchar desde muy lejos, hermano. Mire, yo sé que aquí hacia este sur del continente, porque hay pasa entre nosotros, alabado el Señor, cuando hablamos de la obra allá en nuestro país, cuando hablamos de la obra en Perú y aún en Centroamérica, donde hay congregaciones numerosas, congregaciones grandes. Pero yo sé, hermano, que hay una oración, hay un clamor, hay un deseo, tanto de la gente que son natales de estos países como los que venimos a dar una manito, porque Dios nos ha hecho un llamado misionero. Yo sé que hay una oración, hermano, y yo sé que hay un deseo de que Dios haga algo, porque Dios no es exclusivo de un país o de otro, hermano. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos desean que Dios haga algo poderoso aquí en Uruguay? Los que estamos sirviendo al Señor en Argentina, deseamos que Dios visite la Argentina, hermano. Si usted va a otro país, seguramente que algunas personas, yo no sé qué será lo que... Mire, me han preguntado a mí: ¿es cierto que allá en Argentina hay un avivamiento? Un verdadero avivamiento, uno puede decir no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un avivamiento, hermano, ¿en qué se hace? ¿En qué se conoce un verdadero avivamiento? Que hay gente verdaderamente convertida a Dios, hermano. Que se muestra un cambio, hermano.
en el tiempo apostólico, la Biblia dice, inclusive da la cuenta de los que practicaban el ocultismo, el satanismo, se convertían, hermano, y venían y traían esos libros malos y los quemaban. Alabado sea Dios. El avivamiento era tal, hermano, que había desprendimiento de lo material, pero no que trabajaran a la gente para sacarle el dinero. Era algo que nacía espontáneamente, porque Dios es real, hermano. Yo puedo testificar de esto. Yo me convierto en el año 1984. Me congrego en una pequeña congregación que, hermano, sería lo que era la sala comedor de una vivienda, donde ahí mismo vivía el pastor, y el pastor oraba por un terreno, una propiedad para construir el templo. Alabado sea Dios. Yo tenía otros planes siendo joven, hermano. Tenía un pequeño terreno de 10 por 20 que me había correspondido de herencia, y un día yo llego a un culto, hermano mío. Hay un grupo de pastores, siervos de Dios, que estaban haciendo una gira y visitaban nuestra iglesia. Yo no tenía experiencia con el Espíritu Santo, pero de repente comenzó a mover el poder de Dios, hermano. Aleluya. Y el Espíritu Santo, me acuerdo que tomó a uno de estos varones, hermano, y parecía un trompito en el piso. De allí lo levantó el Señor, fue y puso su mano sobre mi cabeza, y Dios me habló por primera vez. Y me habló del ministerio, y Dios me dijo: sé que en tu corazón hay materialismo, pero quiero que saques eso de tu corazón. En ese mismo año, hermano, Dios me habló. Nadie me dijo que ese terreno donde yo pensaba hacer mi casita lo donara a la obra. Por eso sé que Dios es real, hermano. Y así sucedió. Ahí está el templo, hoy construido para la gloria de Dios. Cuando uno lo hace espontáneamente, cuando es un trato de Dios, Él no se queda con lo que nosotros damos, hermano. Dios me lo ha recompensado con creces. A su nombre sea la gloria. Oh, alabado el Señor. Mire, mi amado hermano, hay verdadera conversión. El pecador se siente que es pecador, hermano, que necesita la limpieza de Dios, que necesita un cambio. Hay mucha gente que llega, hermano, y no siente nada. Acepta a Cristo de labios. El predicador le guía en una oración. ¿Y cuánto cuesta, hermano, cuando comienza la doctrina, cuando comienza a enseñársele? Algunos no vuelven. Sería que se convirtieron, porque allá a la vuelta de la esquina los reciben así, hermano. Y no es que se le cierre la puerta a nadie. Lo que pasa, hermano, es que a la gente hay que decirle la verdad. Pero Pablo, hermano, Saulo, aquel temerario perseguidor, él va imponente con la gente que le seguía, respirando amenazas y muerte, pero se encontró con la luz del cielo, se encontró con el poder de Dios, una luz que era diferente a la acostumbrada a ver, una luz que lo tiró allá, hermano, de su orgullo, de su arrogancia. Desde ese momento le hizo saber, porque él era un líder poderoso, hermano. Él era un líder influyente. Él era un líder tremendo. Aleluya. Y hasta ahora nadie lo había frenado. Porque lo que pasa es que la iglesia, sus armas no son materiales, no son carnales. Él llegaba a las congregaciones y ahí él lo testifica. Castigaba. Él daba su voto cuando deseaban matar a alguien. Él daba su voto y era como que el voto de él definía algo que le quedó marcado con la muerte de Esteban, hermano. Por la forma tan valiente como este varón enfrentó la muerte por la causa del Señor. Eso se le grabó allí, aleluya. Y hasta ahora nadie lo había podido atajar, pues las autoridades eran sus amigos, las autoridades religiosas, militares, lo apoyaban, le daban cartas para que fuera con libertad a arrasar las iglesias. Y cuando alguien tiene esa influencia, ese poder, se cree un Dios, se cree que nadie se interpone en su camino, se cree grande. Pero ahora se encuentra con el verdaderamente grande, hermano.
Aleluya. Porque Dios permite, pero no para siempre, hermano. Si a veces somos afrentados, perseguidos, pero llega un momento que Dios pone su mano sobre los perseguidores. Esa experiencia de ver esa luz, hermano, poderosa. Pero no solamente esto, no era solamente una luz. Aleluya. Oye una voz que le llama por su nombre. ¿Usted sabía que Dios nos conoce muy bien? Conoce nuestro nombre, nuestro apellido completo. Conoce nuestro número de documento, conoce la dirección, la dirección de nuestras casas, porque Él conoce todo. Aleluya. Él lo sabe, y qué tremendo cuando lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y escuche bien, hermano. Pregunta: ¿quién eres, Señor? Alabado sea Dios. Los judíos no le dicen Señor excepto a Dios. Él sabía, hermano, que algo grande, que algo diferente estaba comenzando a acontecer en su vida. ¿Quién eres, Señor? Que lo que estaba pasando, oh aleluya, que iba a ser un antes y un después, porque todo depende de una decisión, hermano, para trazar nuestro futuro, nuestras metas. Yo sé que en este día, hermano, tiene que haber una decisión en pos de servirle al Señor. Aleluya. Hágalo sin miedo, hermano, hermana. No se va a arrepentir más adelante, se lo aseguro. Se lo aseguro, hermano. No va a decir de aquí a unos años: oh, me arrepiento, aquel 26 de octubre allá en Montevideo me decidí. No. Va a tener uno que decir por el resto de su vida: bendito ese día, bendita esa hora que tomé esa decisión por el Señor. Como el día de nuestra conversión, bendito ese día, hermano, bendita esa decisión que dijimos: aceptamos a nuestro Señor. No nos pesa, por el contrario, vivimos agradecidos eternamente. Y el Señor se identifica: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, el Señor se presenta con identidad, como cuando le habló a las 7 iglesias en el Apocalipsis. A cada una según la necesidad se presenta el Señor, para que quien escuchaba entendiera que no es que Él está ordenando, está haciendo algo que Él no lo hizo, hermano. A la iglesia que estaba pasando sufrimiento, a la iglesia de Esmirna, le dice el Señor: yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Conozco tu sufrimiento, conozco su necesidad. Solamente te pido que seas fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero a otras iglesias que andaban mal, Él le decía que Él escudriñaba la mente y el corazón para pagar a cada uno conforme a sus obras. A la iglesia apóstata, a la iglesia tibia, Él está tocando. Aleluya. Estoy a la puerta y llamo. Porque siempre hay oportunidad, siempre hay un llamado de parte del Señor. Oh, alabado sea Dios. Hermano mío, mire, en el versículo 9 dice que todos los que iban con Pablo veían la luz y escuchaban el murmullo de la voz, pero no entendían. Porque cuando Dios le habla a uno, uno entiende. Aunque hayamos miles, aunque hayamos 10, 20, quizás miles, uno sabe la palabra que es para uno. Oh, alabado sea Dios. Conocí una hermana que ahora es esposa de un pastor allá en nuestro país. Se fue de la congregación por diferencia con su pastor, y fue a una congregación grande de otra misión allá en la ciudad de Bogotá.
una congregación de miles de creyentes. Por allá, hermano, ¿quién se va a dar cuenta humanamente? Cuando hay una multitud de eso es difícil. Y se paró un día un instrumento de Dios en el púlpito y trajo una palabra por el Espíritu Santo. Y dijo, aquí hay una hermana que viene en desobediencia. Es tremendo. Y Dios no la quiere aquí, la quiere allá. Alabado sea Dios, hermano. Y tuvo un problema, quedó sorda de un oído. Y oraron allá, pastores que Dios lo usaba en sanidad, no pasó nada. Volvió a su pequeña manada. Aleluya. Pidió oración en el primer culto. Cuando su pastor puso la mano sobre su cabeza, ¡ta!, sintió que quedó libre, que quedó sana. Maravilloso el nombre del Señor, dicho por ella misma. ¿Quién iba a creer que allí había una ovejita como Jonás yendo para otro lado? Dios le habla. Aleluya. Los demás no entendían, vieron la luz, cayeron a tierra también, escuchaban el murmullo de las palabras, pero no entendían. Pero yo creo que usted entiende, hermano, en este día la palabra que es para tu vida. Yo entiendo cuando Dios me habla a mí. Usted entiende cuando Dios le habla a usted. Tampoco piense, ay, qué lástima que no vino el hermano hoy. Esta palabra era justo para él. No, es para nosotros. Cuando Dios da la palabra, sabe quién va a venir a culto. Nosotros no sabemos. Dios le da el mensaje y uno no sabe quién va a venir. Oh, alabado sea Dios. Lógico que uno quisiera que ojalá toda la congregación estuviera, pero esa palabra, él sintió que era para él. Me llama la atención también que dice el pasaje que le habló en lengua hebrea. Usted sabe que Pablo conocía varios idiomas, pero le habló en su propia lengua, como diciéndole, yo soy el Mesías. Aleluya, que hasta ahora él no lo conocía. Yo soy el anunciado por los profetas. Yo soy de mi pueblo. Yo soy tu hermano. Yo soy el que di mi vida en la cruz. Cristo vive. El Señor pudo hablarle en inglés, en japonés, en chino, en francés, en portugués. ¿Cuántos creen que el Señor conoce todos los idiomas? Él es el autor de los idiomas, hermano. Aleluya. Aleluya. Cristo vive para siempre. Como también el Señor tiene poder de traducir los idiomas, como sucedió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se convirtió en traductor. Alabado el Señor. Así hace Dios, hermano. Pero allí la decisión está en el versículo 10 del capítulo 22, que lo encontramos también en el capítulo 9 y luego en el pasaje ya 26 que leímos. ¿Qué haré, Señor? Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Cuando él está diciendo estas palabras, alabado el Señor, está poniendo a disposición su vida, como diciéndole, cuente conmigo, aquí estoy. ¿Qué quiere que yo haga? Dice allá en el otro pasaje. ¿Por qué no le tomó mucho tiempo decidirse? Por el encuentro que él tuvo con el Señor. La palabra nos dice del llamado por lo menos de la mayoría de los apóstoles, como es el caso de Leví o Mateo, un hombre aferrado a lo material, un cobrador de impuestos. Ese era su Dios, ese era el motivo de su vida. Porque una cosa, hermano, es trabajar honestamente y luchar para salir adelante, y otra cosa es amar el dinero. Usted sabe que los publicanos tenían fama de esto, de exagerar en cobrar los impuestos. Esa era la parte más importante de su vida. Pero un día pasó el Señor, y tal vez cuando lo vio venir, Leví pensó que él iba a pagar el impuesto, pero le dijo, sígame. Y dice que al instante se levantó y siguió al Señor. ¿Por qué no le costó esa decisión? A los demás apóstoles también lo dejaron todo. Un tiempo más tarde el apóstol Pedro le preguntó al Señor, nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Es algo que de alguna manera uno se pregunta, hermano. Pero el Señor le prometió que nadie que haya dejado algo por el Señor no ha de recibir 100 veces más, le dijo, y en el siglo venidero la vida eterna. Pablo aquí se decide inmediatamente: ¿qué quieres que yo haga? Sabe en este instante que lo que está haciendo no le agrada a Dios, que tiene que darle un curso por la voluntad de Dios a su vida. Y le pregunta: ahora no me mando yo mismo, ¿qué quieres que yo haga? Mi vida se la rindo a tu voluntad, mi vida ahora es tuya. ¿Cuántos son del Señor en este día? ¿Qué quieres que yo haga? De esa decisión, hermano, depende nuestra vida victoriosa, o quizá vivir frustrados. Porque yo pienso, hermanos, que no obedecer al Señor, las cosas no marchan bien. Aunque le sea fiel al Señor en una iglesia, pero es lindo servirle. De esto, hermanos, está el enfoque de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Que usted en este día le responda al Señor. Yo no sé cuántos hermanos, jóvenes o mayores, aquí del Uruguay, alabado sea Dios, o quien dice que no hay alguno de los que venimos de otro lugar, que Dios llame en esta convención para que venga a apoyar la obra acá, pero que sea un llamado verdadero de Dios, no una emoción, no un entusiasmo momentáneo. ¿Quién dice? Porque así es Dios, hermano. Que uno le diga. Ahora, no es que Pablo está diciendo esto porque estaba, este hombre, hermanos, tenía, él lo dice en lo que comparte en las cartas que luego escribe, que el hermano lo tenía todo. Porque algunos pueden decir: bueno, se decidió servir al Señor porque estaba viviendo en la miseria y porque estaba... No, este era un hombre importantísimo, hermano. Sus títulos que tenía le abrían puertas en cualquier lado. Tenía un futuro materialmente asegurado tremendo. En la religión, hermano, era tenido en alta estima, pero cuando conoció a Cristo, todo eso lo tuvo por basura. Dijo: no hay cosas más valiosas que el Señor. Renunció a todo eso. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de nuestro Dios? Alabado sea Dios. Y hay algo muy importante, hermano, es que allí sobresale: y el Señor me dijo, cuando Pablo cuenta su testimonio, él dice que el Señor le dijo. Amén. El Señor me dijo. Uno tiene que estar seguro que le sirve a Dios no porque un hombre le haya dicho, sino porque Dios le dijo. Hoy hay muchos llamados a dedo. Usted va a ser evangelista, usted va a ser misionero, usted va a ser apóstol, hermano, y un montón de nombres que le dan a la gente. Pero uno tiene que estar seguro, porque cuando es Dios el que le dice, Dios es responsable. Cuando es el hombre que lo entusiasmó a que le sirva, no llega ni a la esquina, hermano. Pero cuando es Dios el que le ha levantado, puede caminar muy lejos. Puede caminar muy lejos. Oh, alabado el nombre del Señor. Ahora, es importante, hermano, que aunque él tomó la decisión en ese momento, no fue ahí inmediatamente que ya comenzó, hermanos, a ejercer su ministerio público. Él tuvo un tiempo de preparación. Eso hay que saberlo, porque hay personas que piensan que con un toquecito del Espíritu Santo ya están preparados o preparadas para ir al campo, para hacer grandes cosas, y no es así. Y se confunden, hermano, porque esto hay que recibir de Dios primeramente, pero también de un pastor de una iglesia que lo va encaminando a uno, le va dando una formación. El apóstol Pablo, inclusive al comienzo, si usted no lo sabía, fue ignorado. Los apóstoles mismos lo ignoraban, hermano. Usted sabe que Dios pasa por diferentes etapas a sus siervos para mostrarles cosas, para enseñarle cosas. Fue Bernabé el que tuvo visión de Dios.
Gloria al Señor. Me dan 15 minutitos, hermano, y terminamos. Alabado el Señor. Fue Bernabé, hermano, el que Dios lo puso como instrumento para ayudarlo a irlo incorporando en el ministerio. No llegó como apóstol, llegó como copastor, llamémoslo así. Era Bernabé el pastor de la iglesia de Antioquía. Y el Espíritu Santo, porque Dios es el ser más ordenado, ponía a Bernabé primero. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Una vez que salen a la obra misionera, allí tomó el lugar dado por Dios Saulo, y entonces ya el Espíritu Santo comienza a nombrar a Pablo y a Bernabé. Bernabé en segundo lugar. Ese es el orden de Dios, hermano. Por más que Dios tenga un llamado tremendo, y yo lo creo, hermano, y es nuestra oración, lo decimos, hermano, con esa confianza y ese anhelo de que Dios levanta y levantará en nuestras congregaciones hombres poderosos en Dios, en la palabra. Deseamos que Dios levante, pero ahora la pregunta es, ¿de dónde vendrán? No, hermano, pueden estar aquí. Pueden estar entre nuestros hijos, que a veces se duermen en la silla. Bueno, no solamente se duermen los chiquitos, también a veces los grandes. Alabado sea Dios. Y deseamos que Dios levante gente poderosa, hermano. Y uno no debe ponerse celoso, porque lo que Dios le da a cada uno nadie se lo quita. Pero eso sucederá, hermano. Dios levantará ministerios, hermano, en los últimos días, tremendos. Hoy no se confunde, hermano, porque hoy hay muchos que andan diciendo, y son muy famosos, que son los instrumentos para este último tiempo, pero no es así. Las bases no son las que Dios ha dejado en su palabra, y un edificio sin base se viene abajo. Dios levantará gente sencilla, hermanos, pero con unción, con poder de Dios. Alabado el Señor. ¿Quién dice que sea usted, hermano? Al pasar los años, uno todavía piensa y dice, si yo no me hubiera decidido, no estaría por aquí. Yo soy una persona agradecida con Dios, mi amado hermano. Quiero contarles así brevemente, hermanos, un poquito de mi testimonio. Yo llegué al camino del Señor en el año 84, como se lo decía, y por circunstancias de la vida tuve que trasladarme de un lugar a otro. Oh, gloria al Señor. Y comencé a congregar allí, y Dios comenzó a tratar con mi vida. Dios comenzó a obrar. Yo pensaba llegar a una congregación grande, y sucede que no fue así. Una congregación muy pequeñita, pero el pastor que ministraba la palabra era un hombre de Dios. Había trabajado con las asambleas de Dios como por espacio de 35 años, y por asunto de doctrina él se movió a esta obra, porque para entonces, porque muchas de las misiones que hoy se conocen, hermano, fueron iglesias santas de Dios, ministerios santos de Dios, que guardaban la palabra. El asunto no es guardarla por un tiempo, hermano, el asunto es permanecer. Dios nos ha ayudado, nosotros estamos de año de aniversario, no se le olvide, hermano, 50 años, hermano, y hay un compromiso con Dios. Hay un compromiso, alabado sea el Señor, con el pueblo, que no vamos a cambiar, que no vamos a vender este mensaje, que no vamos a cambiar esta doctrina, hermanos. Alabado sea el Señor. El congreso que tuvimos en Panamá, los que pudimos ir, creo que el mensaje de Dios fue claro, hermano. Reafirmar ese compromiso, aleluya, y lo hacemos con gozo, hermano. No estamos ahí otra vez, tendremos que aguantar otros 10, otros 50 años, otros 20 años más así. No, alegría nos da, hermano, cuando escuchamos a nuestros líderes, porque para eso nos reunimos nosotros en nuestras actividades generales, alabado sea Dios. Y este siervo viene, hermanos, a ser parte de esta obra, y Dios lo usaba tremendamente, y allí yo llegué, gloria al Señor. Dios comenzó a tratar con mi vida, pero no deja de haber el que de pronto le entusiasma a uno, y me decía, hermano Marcos, como insinuándome que ya era tiempo que yo saliera a la obra. Y me acuerdo en una ocasión que nuestro pastor fue invitado a dar una campaña en otro pueblo,
y su esposa se quedó en la iglesia y nos convocó a nosotros a tener esa semana de ayuno y de oración. Ella dijo, como el pastor se fue a hacer campaña evangelística, nosotros entremos en campaña de ayuno y oración. Y respondimos, por lo menos yo lo hice, otros hermanos. Y yo estaba un día, como a las 4 de la tarde, delante de la presencia de Dios, y Él me habló. Y Dios me dijo, por eso es importante esto, hermanos nuevos que están llegando. Cada iglesia tiene un pastor, ese es el orden divino de Dios. Un hombre, una mujer de Dios que están allí velando, alabado el Señor. Y Dios me habló de que me pusiera a apoyar a mi pastor. Y Dios me dijo que los planes que tenía con mi vida los canalizaría a través de su siervo que estaba al frente. De ahí en adelante yo me puse del lado de él, y ahí Dios comenzó a levantarme. ¿Le sirve esto, hermano? Nunca lo haga al margen, hermano. Por más que Dios te use, por más que Dios te respalde, no piense que solo lo puede hacer. Hay un pastor que dará cuentas a Dios por tu vida, hermano, y será el instrumento que Dios usará para irlo levantando, hermano. Oh, alabado el Señor. Hay muchos que han fracasado porque creen que ya están capacitados, ¿no? Y bueno, hermano, estando allí, Dios comenzó a tratar con mi vida. Oh, alabado el Señor. Y colaborando en lo poquito o en lo mucho que se podía, porque así como se ponía uno una corbata para compartir un culto, también nos poníamos el traje de trabajo para ayudar a construir el templo, para ir a traer piedra del río, porque todo eso es importante. Hay algunos que quieren servir solo en los instrumentos o acá adelante, pero agarrar una escoba, un balde para llevar material, no, eso no. Hermano, y no, uno tiene que ser todoterreno, uno tiene que estar dispuesto, hermano, a lo que sea, no elegir. Hace unos años, justamente en estos días, le decía a los hermanos de la iglesia, porque vamos a tener nuestra convención, y les hablaba de los ujieres, y yo les decía, donde los pongan, porque hace más de 10 años, una hermana le dijo a uno de nuestros pastores, hermano, yo voy a servir de ujier, pero me deja del lado de la plataforma donde están los siervos de Dios, porque ahí siempre apuntan las cámaras. Pero yo no, hasta ahora no he visto que estén filmando los que limpian los baños. ¿Entendieron? No es que nosotros elegimos, no, mire donde me mire. No, hermano, aunque no lo miren, lo importante es que Dios lo mire a uno. Y allí comenzamos, hermano. Y ahí estuve por espacio de unos 6 años trabajando, colaborando. Dios me puso en gracia con mi pastor y me convidaba a veces a acompañarlo a sus giras que él hacía. Pero había algo, hermano, que yo sentía en mi corazón, de que aparte de un llamado a servir en un pastorado, había algo más. Gloria al Señor. Yo comencé a sentir el llamado a la Argentina desde cuando todavía estaba sentado ahí en una banca, en mi congregación. Alabado sea Dios. Yo escuchaba hablar, hermano, especialmente usted sabe que el argentino, el porteño, tiene un acentito que eso es muy conocido mundialmente. Y yo escuchaba en alguna noticia, en algo que los entrevistaba radialmente, algún argentino por ahí hablando, y yo sentía algo, hermano, no sé cómo explicarlo, pero espero que usted me entienda. Sentí algo, pero no era algo claro todavía, porque Dios, a medida que uno va encaminándose y haciendo su voluntad, le va mostrando cosas. No sucede de un día para otro. Pero en el año 91 Dios quiso que saliera la obra a la ciudad capital. Congregaba en una población llamada Sogamoso, eso es en un valle rodeado de montañas. La ciudad capital del departamento o provincia no teníamos congregación. Nos fuimos un día a buscar un local, el cual conseguimos con mi pastor. Y yo tuve un mes yendo, viniendo, pero por orden de los directivos le dijeron a mi pastor: se alquiló un local y desde la instancia no se puede hacer nada, hay que enviar un obrero. Como les decía, yo nunca quise, hermano, decir, mi pastor esperaba que yo me ofreciera, y yo esperaba que mi pastor me dijera. Porque desde el momento que Dios me habló, le dije: Señor, cuando sea el tiempo,
aquí estoy. Aleluya. Yo era soltero para ese entonces. El Señor me salvó de la edad de 21 años. Y entonces salí para ese lugar. El 11 de abril del año 91 salí. Aleluya. La primera noche me quedé en el local de los cultos. Un local alto, es una ciudad fría por altura, es 2.900 metros sobre el nivel del mar está esa ciudad. Es más alta que la ciudad de Bogotá. Y hace frío por naturaleza todo el año. Y la primera noche compré un colchón de una plaza y en el suelo, ahí en el mismo lugar me quedaba. Y como uno es un cambio, hermano, uno sale de su congregación y enfrenta una nueva etapa en su vida y muchos pensamientos vienen, pues el sueño no llega tan pronto. Entonces yo oraba y pasaba a veces hasta la medianoche orando allí en ese lugar. Y qué lindo, hermano, que Dios lo visita aunque uno esté solo. Quiero decirle que había solo una hermana para comenzar como contacto en esa ciudad, porque así es la obra, hermano. Porque alguno puede decir: mira, hermano, hay 50 hermanos ya bautizados, fieles, quiere ir allá. Ay, hermano, qué llamado tremendo. Pero no es lo mismo si le dicen: mira, hay un lugar, hay una familia, ¿quiere ir? ¿Usted iría? Ahí ve que lo piensan bastante. Oh, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué le digo? Cuando hay un llamado y es el tiempo de Dios, hermano, usted va a decir sí. Porque hay algo más grande que uno no puede resistir. Y allí comencé, hermano, y allí sentía la presencia de Dios. Y Dios me comenzó a ministrarme, a hablarme. Luego, a los pocos días, alquilé una habitación en una familia, donde una familia cristiana que iba a otro ministerio. Se componía el matrimonio y 4 hijos, 2 hombres y 2 señoritas. Y allí alquilaba una habitación y allí yo mismo me preparaba mis alimentos. La ventaja era que si no quedaban bien preparados, yo mismo no decía nada. Alabado el Señor. Quiero decirle que ese no es mi fuerte, la cocina. Así que usted ya puede imaginarse todo lo demás. Aleluya. El 23 de mayo de ese mismo año 91 estaba de rodillas en el borde de mi camita para la oración que uno hace al tiempo de acostarse. Pero comencé a sentir, porque uno a veces hace esa oración común, ¿cierto? En paz me acostaré y así mismo dormiré, y a dormir. Pero ese día comencé a orar y comencé a sentir la presencia de Dios, y Dios comenzó a ministrarme, y el tiempo fue pasando y comencé a sentir ese ambiente de parte de Dios en mi vida. Y por primera vez, hermano, sentí la voz de Dios que me hablaba a mi corazón. Y Dios me dijo: te necesito en Argentina. Cuando digo la voz de Dios, por primera vez estoy hablando de un llamado. Ahí escuché al Señor que me decía que me necesitaba en Argentina. Amén. Dios todavía habla, hermano. Aquí no estamos contando cosas artificiosas y algo que nos dijeron, algo que uno ha vivido. Dios nos está hablando en este día que hay que tomar decisiones, hermano. Dios habla. Dios habla. Dios habla todavía, hermanos. Pero yo estaba recién comenzando. Lo escribí en una parte pero no puse 23 de mayo, pero nadie sabía qué quería decir. O sea, yo sí sabía qué era, pero si alguien por ahí, a veces deja uno la Biblia por ahí, ¿no? Y si deja alguna nota por ahí entre la Biblia, alguien la puede leer. Yo no quería que me tomaran por loco, porque uno cuando hace una evaluación de su vida se da cuenta que hay muchas más personas capacitadas, con experiencia, que pueden tomar el lugar de uno. O sea que uno decir, mire, puede escucharse como a locura. Lo pueden poner en duda y quién sabe qué más cosas. Y yo le digo algo, hermano, mientras uno no esté seguro y sea el tiempo de Dios, es mejor ser reservado
No es bueno que usted le ande diciendo a todo el mundo, mire, Dios me llamó, Dios me llamó, Dios me llamó, pero al final no salen con nada. Es mejor guardar las cosas de Dios en el corazón, así como lo hacía José. José contó a sus hermanos los planes de Dios. ¿Y qué hicieron? Ah, qué bueno, mi hermano tiene el llamado. Se burlaban de él. Amén. Pero le digo algo, hermano. Ya para esos días, en ese mismo año, nos casamos con mi amada esposa, la hermana Nubia. Seguimos sirviendo al Señor, porque hay algunos que no se deciden servirle a Dios porque son solteros. Señor, hasta que no me dé mi compañero, mi compañera, no te sirvo. Después se casan. Ay, Señor, ahora, y vienen los hijos. Señor, con hijos, y comienzan siempre el pero. Alabado el Señor. Pero luego pasaron alrededor de 2 años y yo guardaba estas cosas en mi corazón. Pasamos la etapa de prueba difícil, hermano, en la obra. Mucha necesidad. Cuando nació nuestro primer hijo, Dios sabe la necesidad por la cual estábamos pasando. Yo no digo esto todos los días, de cuanto en cuanto lo digo cuando lo siento. Hoy sentí compartirlo, así brevemente, sin detalles. Espero que le sea de bendición, hermano. Espero que le aclare algunas dudas. No lo hacemos por llenar un espacio tampoco en el tiempo. En estos días nos hablaba la palabra que es necesario que contemos, hermano, lo que Dios hace. Porque alguno puede decir, ¿será que Dios habla todavía? Sí, la respuesta es sí, hermano. Dios habla. A mí me habló al corazón, Dios puede hablarle de otra manera. Hay algunos que esperan que Dios les hable en profecía por los dones también del Espíritu Santo. Pero no siempre Dios habla de esa manera. Oh, alabado sea el Señor. Y hay que examinar muy bien si ese mensaje en profecía es verdaderamente de Dios. Porque hay algunos que se han equivocado. Pero pasaron 2 años, hermano, y Dios comenzó a bendecirnos a manos llenas. Comenzó Dios a levantar su obra. En todos los aspectos Dios nos bendijo, en lo material, en lo espiritual. Alabado sea el Señor. En buena comunión con nuestros pastores ahí en la zona de Bogotá, de Cundinamarca, Boyacá. Gloria a Dios. El año 90, y todo esto iba en aumento, hermano. El año 94 se hizo el Congreso Sudamericano en la ciudad de Bogotá. Y en el culto misionero hubo un llamado de Dios tremendo. No sé si el hermano Abraham estaba pequeñito todavía, ya no se acordará. Un llamado, hermano, al altar. Tal vez pasamos más de 500 hermanos. Y ese día Dios llamó a muchas partes del mundo porque el coordinador del culto pidió testimonio y daba el micrófono. No de un testimonio largo, que nombrara el lugar donde Dios le había llamado. Y yo me acuerdo que ese día se mencionaron muchos países del mundo. Alabado el Señor. A donde Dios había llamado. La primera vez que yo lo hice público en ese culto, mencionando el país a donde Dios me había llamado. Ya para ese entonces había yo hablado con mi esposa y nos habíamos puesto de acuerdo. Porque Dios sabe, hermano, hay llamados por obediencia. Hay personas que nunca le dicen no al Señor. Ella me dijo, si Dios te llama, yo te apoyo. Vamos a donde Dios nos lleve. Ahora, si ella rehúsa y no, Dios hubiera tenido que tratar y quizás hablarle y quizás de una forma, pero no. Por eso Dios sabe, hermano. Por eso es también importante cuando un joven sabe que tiene llamado a servirle a Dios. No se puede casar con cualquier muchacha, aunque sea fiel, aunque sea una fiel creyente de la iglesia. Tiene que aspirar a algo más. Tiene que pedirle a Dios que sea una persona que le apoye, que le ayude en el ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Dicen amén. Por lo menos los jóvenes dicen amén a esto. Oh, alabado sea Dios. Porque se han frustrado ministerios porque esa mujer que llegó a ser su esposa no le apoyó, porque es muy exigente, porque en la obra del Señor hay momentos que se pasan escasez, necesidades y momentos difíciles, hermano. Alabado el Señor. Pero cuando esa persona ha sido llamada por Dios, es la que Dios le dio, le va a apoyar. No necesariamente que sea una gran predicadora, pero que sea una mujer de Dios,
que reciba, que capte el mensaje, el llamado y para qué Dios los tiene. Alabado el Señor. Año 95, comenzó una agonía en mi vida. Cualquiera puede quizá apegarse a lo que Dios le ha dado, pero era una de nuestras oraciones que no permitiera a Dios que las bendiciones materiales nos impidieran obedecer al Señor. Porque si ve, hermano, que a veces las bendiciones, hay cosas que le pueden ser obstáculo a uno, la familia, los hijos, la prosperidad inclusive, hermano. Y en ese momento Dios nos tenía en prosperidad. Con cada uno Dios trata de una forma distinta. Usted puede escuchar a otros pastores, otros misioneros que dicen, mire, era otra historia. El caso nuestro era ese. Era un momento, hermano, como para quedarse. Acabamos de negociar el terreno para la obra. Cualquiera quedaba allí y Dios tratando y Dios hablando. Alabado sea el Señor. Lo cierto es que en ese año llegó una compañía petrolera a armar un campamento allí, entre los cuales iba un argentino, el primer argentino con el cual tengo contacto yo personalmente, un ingeniero de la empresa Techin, que algunos de ustedes han oído hablar. Llegó allí, era cristiano, habían otros hermanos cristianos de diferentes partes del país que venían a esa compañía a trabajar, fueron a la iglesia nuestra, nos conocimos con este argentino. Qué alegría grande, hermano, cuando yo me encuentro con un argentino y comienzo a hablar con él y a preguntarle. Alabado sea Dios. Y él me dio la dirección de su casa y me dio su número de teléfono y me dijo, cuando vaya, si es que va por allá alguna vez, mi casa está a la orden. Yo dije, por lo menos ya tengo un lugar donde me dan posada. Claro, aquí en Argentina estaba la obra, pero qué lindo, hermano. Eso fue por ahí, por el medio, agosto, septiembre del año 95. Nos fuimos a la convención del año 96, que era la ciudad de Cali. Pero yo sabía, hermanos, que algo iba a suceder. Qué lindo es cuando uno se mueve en la voluntad de Dios. Esto que les cuento, hermano, es algo real que hemos vivido. Oh, alabado el Señor. Y a medida que usted busque a Dios, ese trato de Dios se va a hacer más glorioso, más real, más claro, para que no hayan penumbre, para que no hayan como sombras, como dudas. En el año 95 yo le hablé a mis 3 superiores inmediatos, que fue a mi presbítero, al cual primero asistí. Le dije, pastor, tengo un llamado de Dios a la obra misionera. Y él me dijo, hermano, oremos y esperemos. Al segundo, esa vez el país lo habían dividido en 2 zonas para poderlo atender mejor, y al que correspondía, yo le dije, que era el siguiente líder superior, hermano, yo pensaba contarle el testimonio con detalles, y me acuerdo que el hermano me dijo, vaya al grano, hermano, inmediatamente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que quiere hablar conmigo? No, hermano, que yo siento un llamado a la Argentina. Las mismas palabras que me había dicho mi presbítero: oremos y esperemos en Dios. Por último, faltaba decirle al supervisor de ese entonces. Íbamos arriba de un colectivo. Llamo al hermano supervisor y le digo, hermano, las mismas palabras. Y él me dice lo mismo que los otros 2 me habían dicho. Aleluya. Hermano, oremos y esperemos en Dios. Pero se pusieron todos de acuerdo. Porque si ves que una vez en la parte humana espera como esa persuasión, ay hermano, cuente y mire, que como adornar la cosa. Pero no es así, hermano. El tema, lo que yo trato de transmitirle en este día es que cuando es algo real de Dios, las cosas se dan sin hacer fuerza, sin estar, ¿qué pasó con? No, hermano, hay que dejarlo. Dios, disposición, hermano, decisión, y hablar con nuestros líderes. Y llegará el momento, se lo aseguro, hermano, hermana. Eso sí, cuando llegue el momento, hermano, ahí no se eche para atrás. Nos fuimos a la convención con algo. Sabíamos por convicción de Dios que algo iba a pasar. Alquilamos una trafa y nos fuimos con un grupo de hermanos contentos. Alquilamos un departamento allá, compartíamos todos, hermanos. El penúltimo día de la convención, se había ido la luz cuento esos pequeños detalles para que usted me entienda. Se había ido la luz en el departamento que hospedábamos. Yo me quedé arreglando el tema. Llegué tarde porque no me gusta llegar tarde a los cultos. Llegué tarde al culto, hermano. Y estaba en un estante donde vendían los mentados cassettes. CD todavía no era común, el cassette de cinta.
del mensaje anterior. Estoy parado allí en la librería preguntando por el mensaje, y uno de los pastores, porque en Colombia, para los que no conocen, pues ya son miles de obreros, de pastores, pues un pastor nuevo no es muy conocido, y uno de los líderes estaba preguntando por el hermano Beltrán. Sucede que los directivos están reunidos en junta. El pastor Parrado había ido desde la Argentina vía terrestre, hermano, a él le gusta viajar mucho así. Alabado el Señor. Había ido, llegó a Cali, y bueno, él compartió con ellos que si había alguien que le ayudara. Y entonces los 3 pastores que me habían dicho orar y esperar en Dios, no se les había olvidado. Entonces lo trajeron allí, hermano, el tema nuestro. Hay una parejita con un niño pequeño que con el hermano Beltrán dice tiene llamado, y bueno, consideraron, porque ellos hacen una evaluación también de uno. Gloria al Señor. Y me acuerdo que me llama el hermano que está de este lado del mostrador, yo estoy del otro lado preguntando el mensaje del día anterior. Otro pastor le dijo, él es el hermano Beltrán, hermano, pase que necesitamos hablar con usted. Y mi esposa estaba dentro en el culto, en el Coliseo. Ni siquiera los dos como para ponernos de acuerdo, porque ya nos habíamos puesto de acuerdo cuando fuera la voluntad de Dios, salíamos. Y no era que allá nos estaban echando, ni tampoco que estábamos mal, repito, Dios nos tenía en bendición. Pero hermano, ya la decisión estaba tomada. Amén. Yo no sé, yo creo que aquí hay hermanos que ya tomaron la decisión, solo están esperando el momento. Hermano, usted sabe que Dios no es como nosotros, que a veces ponemos en tela de juicio. Él toma muy en serio cuando de corazón nosotros decimos algo, aunque sea una palabra, aunque sea o esa disposición del corazón. Dios lo toma muy en serio, hermano. Aleluya. Otro detalle fue que ellos viven muy corto de tiempo, porque donde la obra es grande hay muchas cosas aparte de los cultos, de los mensajes que resolver. A veces ellos pasan, hermano, horas y horas en reunión, que con un presbítero, que con un hermano, que con situaciones. Y me dijeron, hermano, pero mire, no disponemos de mucho tiempo. Le queremos preguntar, usted nos dijo de que sentía un llamado a servir al Señor en otro país, en este caso Argentina. ¿Está dispuesto a ir? Pero decídase ahora. Ni siquiera me dijeron, piénselo, hermano, llámenos la otra semana, en un mes venga por acá. No, es ahora. Y así me dijeron, hermano, textualmente, no hay mucho tiempo. Y toda la reunión desde el comienzo hasta el final no pasó más de 10 minutos. Mi respuesta, como yo estaba decidido, hermano, a obedecer a Dios, fue sí. Le dije personalmente, no tengo nada que me impida. Hay una deuda del terreno que compramos, pagamos la mitad y se debe la mitad. Me dijeron, eso se encarga la obra y el nuevo pastor que llegue. Alabado el Señor. Luego, cuando mi esposa estaba en el culto, desde el micrófono habían preguntado por mí. Cuando ella escuchó, se necesita que el hermano Beltrán salga a la parte de la entrada del Coliseo, donde estaba la parte de la oficina, ella sintió, lo testifica, un corrientazo por su cuerpo. Yo creo que eso comúnmente no sucede. Si a usted le dicen, hermana Juliana y tal, salga ya, que no, usted no va a sentir un corrientazo, sí. De pronto le necesitan para algo, que vaya a comprar algunas cosas por ahí. Pero cuando Dios esté en el asunto para otras, en este caso un llamado, hermano, y es en el matrimonio, así trabaja Dios. Trata con el uno y trata con el otro. Nuestro Dios es un Dios de orden, hermano. Oh, aleluya. Cristo vive para siempre. Podemos levantar nuestras manos y adorar a Dios. Yo paso después de esa reunión al Coliseo, busco el lugar donde está mi esposa y le digo, me preguntaron a mí y yo dije que sí. Alabado el Señor. Claro que ya hacía unos meses le había dicho a ella que si era el momento, y yo le digo, ¿usted qué dice? Pero yo ya había dicho que sí. Ella volvió a afirmar la palabra que ya habíamos empeñado delante de Dios. Cristo vive. Aquí está el Señor en este día. Entonces, al poco menos de media hora pasó el supervisor de ese entonces a dar unos anuncios.
Como usted sabe, nuestra obra se ha manejado y distribuido según el trabajo por zonas de presbiterio para atenderla mejor. Entonces estaban los presbíteros que continuaban ratificados en su cargo, algunos salían e ingresaban otros. El pastor que recibió la iglesia que pastoreábamos era presbítero en el departamento del Caquetá. Entonces cuando el pastor, porque no fue ni un anuncio, digamos, formal o individualmente con tantas cositas, no por el estilo, el anuncio se dio así, de esta manera. El hermano está informando en los anuncios de las personas que quedaban ratificados en el cargo, de los que salían, de quien les sucedía. Y cuando llegó a esa parte, dijo: el hermano fulano de tal sale del departamento del Caquetá y va para la ciudad de Tunja, porque los hermanos Beltrán salen inmediatamente para la Argentina. Así fue el anuncio. Ni siquiera a la iglesia, hermanos, pudimos decirle, porque el grupo que iba con nosotros a la convención, nosotros miramos a donde ellos estaban y nos sorprendió el anuncio. Aunque yo les había dicho el año anterior: mire, que Dios me ha hecho un llamado, en el momento que Dios diga, nosotros tenemos que irnos. Gracias a Dios, hermano, que la iglesia nos estimaba, nos amaba, pues para ellos fue muy duro, pero eso no fue motivo. Yo le digo, hermano, eso fue el 19 de enero del año 96. El 30 de enero entregué la iglesia y no fue más de 20 días en hacer los papeles, visitar algunas iglesias. Dios nos había bendecido, todo nuevo, hermano. Todo, alquilábamos, pero todos los electrodomésticos, heladera, cocina, equipo de sonido, todo era nuevo. Juego de comedor, de habitación, todo nuevo. Dios nos lo había dado. Un juego de dormitorio que solo tenía unos 4 meses que lo teníamos. Mi oración a Dios previo a esto era: Señor, no deje que tus bendiciones me sean obstáculo para yo obedecerte. No permita que las cosas materiales me retengan. Hermano, literalmente en el lapso de una semana, después de tenerlo todo, quedamos con 3 maletas, como le decimos allá, o valijas. El pastor Parrado, que yo me puse a disposición de él, ahí en la convención, después él se perdió por allá visitando iglesias, no tuvimos más contacto. Él me había dicho: no lleve tantas maletas, 2 o 3, y yo le obedecí. Es bueno la obediencia. Lo bueno es que cuando nos encontramos en la ciudad de Bogotá, él tenía como 7 u 8 maletas. Una sola pesaba 54 kilos. Yo me quería venir en avión con mi familia, Dios nos había provisto para esto, pero él me dijo: no, nos vamos vía terrestre. Bueno, pastor, así iniciamos el viaje, hermano, desde la ciudad de Bogotá, 15 días a llegar a la ciudad de Buenos Aires, con algunas escalas, por supuesto, y lidiando con tremendas maletas. La mayoría eran de él. Lo digo porque no está aquí. Nadie lo sabe, lo digo en forma de gloria al Señor. Él me dijo: no lleve sino poquito, hermano, porque eso para lidiar en el viaje es medio complicado. ¿Qué va, hermano? Cuando llegamos acá al Paso de los Libertadores de Chile a Buenos Aires, a Argentina, el gendarme que estaba allí, porque llenó el lugarcito donde se que pone, llenó. ¿Y de quién es eso? De nosotros. Y se sorprendió. El hermano Parrado venía enfermo, le había dado un problema y lo estaban atendiendo en enfermería. Entonces yo le dije: somos pastores, misioneros que venimos, y mi compañero de viaje Viera está enfermo. Bueno, pase. Ni siquiera nos revisaron. Así entramos a la Argentina. No nos revisaron. Claro, no traíamos nada, solo en seres pertenencias personales. Pero hermano, qué lindo. Gloria al Señor. Dios es tan real, hermano. Dios es tan precioso cuando uno se decide por el Señor. Omar, que ahora tiene 21 años, tenía 3 años y medio, nuestro hijo mayor. Usted sabe lo que yo pensaba, hermano. Este viaje para un niño, este viaje tan largo. Pero yo me acuerdo, y estos detalles se los comparto porque son importantes, y le doy la gloria a Dios, que el Señor me habló también respecto a esto. Y me dijo: de tu hijo me encargo yo. Y Dios sabe, hermano, que un viaje de estos tan largo, ya a última hora uno viene, hermano, que no sabe cómo, cansado. Pero Omar venía lúcido, hermano. Siempre, a lo largo del viaje, en diferentes colectivos, quedaba un lugar en el asiento donde ocupaba él. Y él, como es chiquito, se acostaba a lo largo. Por allá viniendo de Lima para acá,
me da por mirada, a veces estaba y toqué y no estaba en el asiento, se había caído en una frena del bus y siguió durmiendo en el pasillo del colectivo. Dios es real, hermano. Llegamos un jueves 7 de marzo a las 6 de la mañana al terminal del Retiro. Aleluya. Estaba la hermana Marta, salió con un grupo de hermanos, unos autos a encontrarnos. Los demás ustedes los conocen, por lo menos lo hemos testificado en otras ocasiones. Pero hoy estoy parado aquí y le digo a usted, le comparto, gracias a Dios por esa decisión, gracias a Dios por ese día. Ustedes saben, hermanos, que nuestro país sufre de una guerra civil prácticamente, un problema de 50 años. Pero nosotros no salimos desplazados ni tampoco por miedo a las armas, salimos por un llamado de Dios. Hoy yo puedo decir, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Decidí el momento cuando de allá de mi iglesia, de estar sentado como está usted, le dije, pastor, si usted ve que yo soy el hombre para ese lugar, cuente conmigo. Había solo un alma. Allá llegué y Dios nos ayudó a levantar una congregación para la gloria de su nombre. Ahí ahora es un presbiterio, desde ahí se dirige un trabajo precioso, hermano. Y cuando llegó el momento de decirle a nuestros oficiales, aquí estamos, Dios nos ha llamado, tomamos esa decisión de antemano. Por eso les conté esos detalles. Cuando yo hablé, ya la decisión estaba tomada, hermano, de servirle a Dios. Aleluya. En este transcurso de casi 18 años que vamos a cumplir ahora en el mes de marzo, de estar acá, en este país, o sea en Argentina, han habido momentos de toda clase, momentos lindos, momentos difíciles. He llorado muchas veces, hermano, por las pruebas. Aleluya. En algunos momentos tuve mucha necesidad, como cuando estuve en Mar del Plata, 1 año y como 4 meses. Allí fuimos a pastorear 2 familias. Un alquiler de $500 en ese tiempo, el mentado 1 a 1. Pero ver la mano de Dios, hermano. Ver la mano preciosa de Dios real. Ver que llegaban personas a veces a medianoche con un alimento, porque no teníamos de pronto para esa noche cenar. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Así es Dios. Hemos pasado por algunas actividades de la obra. Alabado sea el Señor. Después que los hermanos que vienen de Argentina, y bueno, acá también de Uruguay, en el año 2010 entregamos esa responsabilidad tan importante de la obra aquí en Argentina, y comenzó una nueva etapa en mi vida. Yo tuve por espacio de 2 o 3 años, quise, hermano, no intervenir, estar como a la sombra, más bien como anónimo. Yo creo que aquí se dieron cuenta que por varios años no vine. No que estaba desanimado tampoco, estaba meditando en Dios, porque nuestra vida, yo he entendido que va por diferentes etapas, hermano, y hay que comprender a veces esos silencios. El hecho de que uno no esté adelante no significa que ya terminó allí. Mire, Elías pensaba así esto, ¿no? Cuando se metió en una cueva, pero el Señor le dijo, largo camino te espera. Hay etapas en nuestra vida, hermano, y esto es importante. Quizás su pastor te nombra, hermano, ve aquí, usted es público, y de repente queda por allí. Pero mientras Dios, hermano, no te haya desechado, no haya dicho lo contrario, las cosas de Dios están vigentes. Hay veces es necesario un alto en nuestra vida. Yo me acuerdo que fui a Chile a una convención y uno de nuestros oficiales predicó sobre el Selah, como esa nota hebrea, gloria al Señor, que es un silencio, una pausa, y ese mensaje era para mí, hermano. Y él decía, hay veces vamos tan apresurados, tan a las carreras, que a veces un Selah, que hay que tener un momento de entender ese momento cuando Dios te dice, esté quieto, reflexione, medite. Ahí es donde más que nunca hay que ser fiel a Dios, y más que nunca hay que someterse uno a lo que Dios ha establecido, a nuestras autoridades. Alabado sea el nombre del Señor, y aprendiendo muchas cosas de Dios, hermano. Oh, gloria a Dios. Disculpen, hermanos, me pasé más de 15 minutos. Yo quiero terminar acá. Espero que le haya sido de bendición esta
experiencias, hermano. Después Pablo recibió la confirmación a través de Ananías. Usted sabe ya estos detalles, no lo vamos a compartir, gloria al Señor. Porque Ananías fue y le habló y le dijo: el Señor Jesús que se te apareció por el camino me ha enviado. Y allí le habla, gloria al nombre del Señor. Sucedieron muchas cosas en su vida después de esto, hermano. Dios sigue mostrándole con claridad, porque Dios le dice: me apareceré en lo porvenir. Aleluya. Sea Dios glorificado para siempre. El versículo que les dije cuando iniciamos la lectura o el mensaje dice: por lo cual, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial. Esto nos habla de dos cosas, hermano: que se puede obedecer al Señor o sencillamente ser rebelde. ¿Qué elige usted en este día? El tema fue que tomemos una decisión. Ahí ese versículo le dice, cuando le dice yo no fui rebelde, lo vemos de dos formas. Él está diciendo: yo obedecí, no fui rebelde, pero se puede ser rebelde como muchos lo han sido, como lo fue Jonás, que se fue al lado opuesto. Pero qué bueno, hermano, es no ser rebelde al llamado de Dios. Aleluya. El tomar la decisión, hermano, de responder al Señor. Por una parte, estamos aceptando los vituperios de Cristo, el ministerio, el llamado, el obedecer a Dios. Cuando el Señor le habló a sus discípulos, le dijo: mire, serán llevados ante tribunales, ante gobernantes por causa de mi nombre, serán encarcelados, van muchos de vosotros a morir. Eso significa obedecer el llamado. El obedecer al llamado no significa que nos atiendan con bombos y platillos. Hay veces somos ignorados, hay veces somos menospreciados, hermano, pasar por diversas pruebas. Pero qué glorioso, hermano, el poder decir uno adelante. Qué maravilloso momento cuando obedecí al Señor. Aleluya, levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Oh, alabado sea el Señor. El apóstol Pablo hace un listado, creo, hermano, en sus cartas de todo lo que él sufrió. Pero él lo tomaba como una gloria para su vida, hermano, el sufrir por la causa del Señor. Porque está el gozo, hermano, está el gozo en lo profundo del alma, está el gozo, los privilegios que es servir al Señor, mi amado hermano. ¿Cuál es su decisión en este día? Pongámonos en pie, mi amado hermano. Alabado sea Dios. Incline su cabeza, hermano, su rostro. Y yo quiero en este día, como esto no es cuestión, hermano, de moverse por emociones, pero yo sí estoy seguro que hay hermanos que desean servir a Dios, atender al llamado en este día. Si usted ha entendido tanto el mensaje como el testimonio y desea responder, ponerse en las manos de Dios. Uruguay necesita obreros, Argentina necesita obreros. Si Dios le ha hablado en este día y usted entiende que esa palabra es para su vida, venga aquí a este lugar, hermano, y oramos juntos. Gloria al Señor. Aleluya. Todo aquel que desee disponer su vida. Usted sabe que mañana está programado el culto misionero. Inclusive yo medité en esto, yo pensé en esto. Pero es que Dios no es exclusivo de un día o tal cual, hermano. Es cuando Dios quiere tratar. Seguramente mañana se va a hablar de la obra misionera. Pero que ojalá usted hoy tome una decisión y mañana esté festejando en su corazón, en su vida, el haber respondido a Dios. Hacen falta manos, hermano, para servir a Dios en su santa obra. ¿Quién más en este día, meditándolo bien, dice: Señor, yo quiero que siga usando mi vida, Señor? Venga aquí al altar, hermano. Quiero hacer una aclaración. No necesariamente para ser pastor o evangelista, porque en muchas áreas se le puede servir a Dios. Oh, aleluya. Aleluya. ¿Quién más en este día? Responde. Tal vez a usted le han dicho que servir al Señor es muy difícil. Oh, hermano, más que esa dificultad hay un gozo tan maravilloso. Cuando nosotros testificamos desde este lugar o escucha algún compañero, algún hermano, es que dentro de nosotros hay algo que no se puede explicar con palabras. Abba Shamalaya. Yo alabo a Dios, hermano,
Yo alabo a Dios por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo doy gracias, hermano, por lo poquito que he podido hacer juntamente con mi esposa allí en el país donde Dios nos tiene. Y aunque han pasado los años, en mi corazón hay una oración. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Le decía dentro de la enseñanza, quizás no hacer grandes cosas o ser reconocido, famoso, no. Eso no debe existir en nuestro corazón. Pero sí estar en la voluntad de Dios, lo que Él demande de nuestras vidas. Yo sé que hay más hermanos que quizás no se animan a pasar, pero tome esa decisión hoy. Aleluya. En los caminos de Dios hay muchos misterios, hermanos, que a veces no entendemos. Tal vez hay hermanos que no tienen bien en claro lo que Dios quiere. ¿Por qué no viene y le pregunta al Señor, como Pablo le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué no vienen en este día y se unen a estos hermanos que están aquí? Venga, hermano, tal vez sea joven, señorita, o ya mayor. Venga, dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? He visto tu obra en este país, hay tanta necesidad. Los que venimos de Argentina, oh, alabado su nombre. Oh, alabado su nombre. Oh, alabado su nombre. No cuente con sus capacidades, hermano, porque quizás no la tiene. Es que no se trata de capacidades humanas. Se trata de rendirnos delante de la presencia de Dios. Padre, gracias por este grupo de hermanos. Gracias por este grupo de hermanas, Señor, que estamos aquí en tu presencia. No solo los que han pasado. Yo sé que hay hermanos, Señor, aquí con los cuales tú estás tratando. Gracias por los jóvenes, Dios mío. Gracias, Señor, por el propósito que tiene con la juventud aquí en Uruguay, con los matrimonios, por lo que está haciendo el Espíritu Santo. Señor, somos conscientes de los ataques que el enemigo tuvo en contra de la obra en este país, pero Señor, no ha podido detenerla ni podrá, porque tú eres el que vas al frente. Toma, Señor, esa oración y esa decisión de estos hermanos que voluntariamente, Señor, se ofrecen como una ofrenda. Ay, santo es el Señor. Tómales en tus manos. Mira su decisión, Señor. No le ponga condiciones a Dios, hermano. Él es sabio y Él sabe decidir por nosotros. Oh, gloria al Señor. Y sabe lo que mejor conviene para nuestras vidas. Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza y toda la adoración en este día. Señor, gracias. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios del cielo. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias doy por esta oportunidad. Ha pasado el tiempo, hermanos, pero no ha sido en vano. Dios le siga bendiciendo a nuestro hermano que está en la coordinación para finalizar. Bendito el Señor. Oh, alabado sea Cristo para siempre.